hemos hablado que durante este mes estaremos hablando acerca de la segunda venida de Cristo Jesús y la esperanza de ese regreso. Y confiamos en que el tema de esta mañana, que he titulado El regreso de nuestro gran Dios y Salvador. Fíjese que se dan dos nombres allí. De nuestro gran Dios, dejándonos saber que está sobre todas las cosas, aquel que regresará y que también es nuestro Salvador. Y eso a mí me llena de gozo, el saber que el apóstol, escribiendo esa carta, nos dice claramente, mientras llega, el versículo 13 del capítulo 2 de Tito, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza. Pablo en el versículo 12 está hablando acerca de la bondad de Dios, donde en esa bondad que Dios tiene hacia nosotros, nos enseña a renunciar a las cosas de este mundo, porque si fuera por nosotros mismos no lo haríamos. Es por medio de Jesucristo que nosotros podemos tomar la decisión de renunciar a las cosas de este mundo. Y Pablo nos dice que mientras estamos esperando el regreso de Cristo Jesús y recibiendo la bondad de Cristo Jesús y del Dios del cielo para renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, Dios ha prometido regresar por segunda vez. Y fíjense, cuando nosotros hablamos del regreso de Cristo Jesús y miramos el tiempo en que se está presentando este versículo al amado de Pablo, a Tito, es un momento que la iglesia necesitaba escuchar esas palabras. Como también hoy nosotros necesitamos escuchar de que hay una bendita esperanza, de que nuestro gran Dios y Salvador ha prometido regresar y lo hará. Porque la venida de Cristo Jesús es inminente. La venida de Cristo Jesús no hay quien la detenga. Muchos pueden pensar que pueden detener la venida de Cristo Jesús. Déjenme decirle, por algo es que Jesús dijo, no hablamos las piedras. La venida de Cristo Jesús es necesaria y ya tiene su día cuando Cristo Jesús ha de regresar. ¿Y quién sabe el día y la hora? El Padre. Nosotros no lo sabemos. Sí, Dios nos ha dejado señales para que nosotros estemos pendientes al evento que va a suceder. Pero la señal más poderosa que estuvimos hablando el miércoles es el mismo Jesucristo. En Él debemos estar enfocados. Pero en el tiempo que se recibe este mensaje, la iglesia estaba pasando por persecución. La iglesia, la persecución que estaba recibiendo no, era de dos partes, no era solamente una parte. Era por los judíos y era también por los romanos. Los judíos no querían a los judíos cristianos. No querían que ellos propagaran o llevaran el mensaje del Mesías a todo el mundo. Por eso usted encuentra una iglesia en necesidad, según nos dice el libro de Hechos capítulo 5 y el capítulo 4, donde habla de que Bernabé vende sus cosas y se la entrega a la iglesia, a los apóstoles, para que ellos puedan servir a aquellos que están en necesidad. Pues usted sabe quién eran aquellos que estaban en necesidad, los judíos cristianos, que estaban siendo desechados por su familia, por sus seres queridos, por su propia gente, porque estaban predicando y reconociendo al Jesús que ellos habían dicho que se lo habían llevado en la noche y que no había resucitado. Pero que los cristianos están diciendo lo contrario. Están diciendo el mismo testimonio que tras bastidores dieron los soldados romanos a Pilato y a todos los líderes allí. ¿Qué fue lo que dijeron los soldados? Resucitó. Resucitó. ¿Pero qué hicieron los judíos? Los fariseos en aquel tiempo le pagaron. No se preocupen por su vida, nosotros la vamos a salvar. Y nosotros le vamos a proteger. Ustedes digan que se lo llevaron sus discípulos. Así que el pueblo en ese tiempo cristiano primitivo está siendo perseguido por los judíos y ahora también están siendo perseguidos y torturados por los romanos. Los romanos no querían que ellos llevaran al punto de convertir y convencer a tanta gente de ese evangelio poderoso de Jesucristo, que ellos dominaran así el reino romano.
¿qué deciden entonces? Deciden perseguirlos, deciden torturarlos, deciden hacer, si es posible, el ridículo con ellos. La tortura en aquel tiempo no era nada que pudiéramos hablar con tanta libertad hoy en día. La tortura, realmente cuando usted dice tortura, está hablando de tortura. Porque lo que ellos buscaban en todo momento era que tú negaras tu fe. ¿Y cómo ellos podían llevar a alguien a negar su fe? A través del dolor. A través del dolor. Y eso pasó, como hemos estado estudiando y seguiremos estudiando, la profecía de los 1200 días, 260 días. Usted va a ver eso ahí, la persecución de la iglesia por el enemigo. Pero en este tiempo ellos estaban siendo perseguidos de una forma tan terrible. Y Pablo ahora, Jesús a través de Pablo, lleva un mensaje de esperanza para ellos. Pablo le está diciendo, miren, lo que ustedes están viviendo no lo vivirán para siempre. Lo que ustedes están experimentando no lo experimentarán para siempre. Porque nuestro reino no es de este mundo. Jesús ha dicho que Él regresará y establecerá su reino. Y Él regresará como lo prometió a los apóstoles. Como dice Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. En aquel tiempo, la idea del regreso de Jesús es un tema que cuando usted mira el Nuevo Testamento, a lo largo del Nuevo Testamento, en cada momento se presenta la venida de Cristo Jesús, pero también está ligada íntimamente, cuando usted analiza estos versículos, con nuestra salvación. Y qué glorioso es. Jesús no solamente viene a darnos un nuevo cuerpo, a darnos una nueva vida, viene a traernos la salvación. ¿La salvación de qué? Pues miren, la salvación de que el enemigo constantemente también nos está persiguiendo, ¿cierto o no? Escuché los otros días una persona decir, pastor, no muy bien, estoy saliendo de una cuando ya está empezando otra. Y es real, especialmente para el tiempo final, será más real, donde el enemigo constantemente hará lo posible para desanimarte, como también lo hicieron físicamente en el pasado. Pero en este tiempo él no trabaja físicamente solamente, sino trabaja espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, donde él pueda buscar la forma en que tú digas en algún momento dado, no quiero seguir, basta ya. Porque entiendes y piensas que los problemas que te surgen y te suceden son problemas y situaciones traídas por Dios, cuando no son traídas por Dios. Son traídas, según nos dice el libro de Job, por el enemigo para desanimarnos y llevarte al punto de negar a aquel que no se negó por ti, que es Cristo Jesús. Y en estas situaciones que nosotros pasamos, que no son fáciles, porque tampoco podemos decir que aquel tiempo era más difícil que este tiempo. Pero todos los tiempos son difíciles. Porque mientras vivamos en este mundo y Cristo no establezca su reino como ha prometido, mientras tanto seguiremos viviendo situaciones difíciles. Pero gloria a su nombre, que en nuestras situaciones difíciles tenemos a un Dios, a un gran Dios y Salvador a favor nuestro. Y está más que dispuesto a traer soluciones a tu situación. Está más que dispuesto a darte esperanza, fortaleza. Está más que dispuesto a darte una doble porción si es necesaria de su Santo Espíritu para que tú puedas seguir luchando y seguir hacia adelante conforme a lo que Él ha dicho. Que estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El mensaje que se presenta en el libro de Tito era significativo, debo decir, para
el pueblo cristiano. Porque fíjense lo que está pasando. Están siendo perseguidos por dos grupos. Pareciera que cada vez que ellos se acercaban a predicar el evangelio, venían más situaciones hacia ellos. Y en este momento Dios en su sabiduría trae un mensaje de esperanza. Porque el mensaje de esperanza que nos está diciendo el apóstol en estos dos versículos es que vendrá algo mejor para nosotros, que no necesariamente o no será para siempre que nosotros viviremos en estas condiciones y situaciones, sino que esto será por un poco de tiempo. Y en el tiempo en que nosotros nos toque vivir estas situaciones, Dios ha prometido vivir en nosotros para darnos la victoria sobre cualquier situación y aún sobre el enemigo que intenta hacernos pensar que es más poderoso que Dios. Pero Él sabe muy bien que Él no es más poderoso que Dios. Y que a pesar de lo que Él quiera traer a nuestras vidas, Dios estará con nosotros para darnos la victoria sobre aquel que ya ha sido vencido, que se conoce como Satanás, la serpiente antigua, el padre de la mentira. Amén. La idea de la segunda venida de Cristo Jesús, que es lo que representa el apóstol en estos versículos, es el regreso de Jesús como una manifestación de gloria y poder. Y esa manifestación de gloria y poder iba a ser significativa para aquellos en aquel tiempo y también para nosotros. Porque miren, cuando uno está mirando a su alrededor en este tiempo, escuchando noticias de lo que pudiera pasar en un futuro, por ejemplo, como ahora están mencionando que la inteligencia artificial está tomando un auge tan tremendo y tan fuerte que piensan que para el 2030 ya el 50% de la población que está trabajando no será necesaria que trabaje. ¿Usted sabe qué es eso? Son un montón de personas. Y está diciendo también que en algún momento dado las noticias falsas ya uno no sabrá si son falsas o no. Y podrán decir y hacer cosas que usted dirá, pero ¿y cómo es posible? Bueno, la tecnología permitirá eso. Y con otras cosas que están sucediendo en la ciencia es como que ahora están fabricando carne animal sin utilizar los animales. ¿Sabía usted eso? Y está pronto para ser aprobado por la FDC, donde hay compañías, edificios completos con tanques, con cilindros, creando carne animal, con tejido de animal, sea pollo, entiéndase, sea cerdo, sea vaca o toro en este caso, ganado, ellos lo están procreando, lo están creando. Y ya se está dando a probar. Y la gente no sabe dar la diferencia. Si es carne de un animal que mataron, que sacrificaron, o si fue carne creada en un laboratorio. Y uno escucha las situaciones que dicen que tanto tiempo, después de tanto tiempo va a pasar esto, aquello, que el agua, y ahora hay tantos temas que nos quitan la paz en nuestro corazón. Pero no podemos como cristianos enfocarnos en lo que el mundo nos dice o que nos ofrece. Tenemos que enfocarnos en la bendita esperanza del regreso de Cristo Jesús, del gran Dios y Salvador que vendrá y traerá un reino que será de gloria en gloria, que será un reino permanente, que será un reino que durará para siempre. Y si usted cumple con el deseo de servir a ese Jesús, el gran Dios y Salvador nuestro, usted participará de eso glorioso que Dios quiere darnos a todos, porque la salvación que Cristo trajo es para todos, pero no todos la aceptan, pero es para todos. Y en tu momento más difícil, como así pasó con el pueblo cristiano primitivo,
Dios trae un aliento de esperanza. Él dijo, no temas, Isaías 41:10, ¿por qué? Dice allí, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiere decir eso, que no importa cuán difícil yo esté viviendo, sea por persecución del enemigo, sea por las decisiones que he tomado, sea porque esté en medio del conflicto, del gran conflicto, Dios me va a sustentar, Dios me va a sostener, Dios me dará las fuerzas cuando yo piense que ya yo no tengo fuerzas. Dios me dará una salida cuando yo piense que no hay una salida. Dios me ayudará a entender que Él, en lo que yo espero su segundo regreso, Él estará conmigo y me sostendrá. Y la manera en que Él me sostiene con su diestra victoriosa. Y si usted quiere entender cuál es la diestra victoriosa de Dios, mire el libro de Éxodo cuando Él sacó al pueblo de Israel de Egipto. Esa diestra victoriosa de Dios fue la que trajo las 10 plagas sobre Egipto. Fue la que terminó con el primogénito de todos los egipcios. Fue aquel que puso una columna de fuego durante la noche para que el pueblo pudiese recibir calor y luz en la oscuridad, en el desierto. Fue aquel que puso una nube durante el día para traer frescura y sombra para el pueblo de Israel, que no eran 5 o 10 personas, eran más de 1.000.000 de personas, pero Dios hizo una nube más grande de lo que se debía tener para que ellos pudiesen recibir constantemente esa sombra y la temperatura donde ellos estaban fuera menor a la que se encontraba fuera del círculo de la protección de Dios. Fue el mismo que con su diestra victoriosa pudo asegurarse que el pueblo no le faltara el agua. Fue aquel que con su diestra victoriosa se aseguró que al pueblo de Israel no le faltara la comida. En un lugar donde era imposible traerle el alimento, Dios lo trajo, porque no hay nada imposible para Dios. No solamente trajo el maná cuando el pueblo se puso un poco changuito y difícil, también le trajo codornices, hasta el punto en que le salían las codornices por la boca y por la nariz. Pero ese Dios que nos sostiene con su diestra victoriosa fue aquel que pudo decirle al mar, calla y enmudece, y el mar no tuvo otra cosa que hacer que callarse y enmudecerse. Fue aquel que le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y no importando los días que Lázaro llevaba dentro de la tumba, cuando él habló, Lázaro no pudo detenerse allí, ni Satanás pudo detenerlo allí. Él tuvo que salir para escuchar la voz del Salvador. Y ese que nos sostiene con su diestra victoriosa nos dice hoy, en el siglo XXI, 6 de mayo del 2023, yo estoy contigo y si yo estoy contigo, nada es imposible. Pero a veces le creemos más al mundo que a Dios. Lo digo porque le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel de vez en cuando se ponía a pensar en el pasado. Y se ponía a pensar, nada, pero en aquel tiempo yo cobraba más. En aquel tiempo, en vez de comerme un sweet steak, me comía 2. Y se olvidaban de que el sweet steak que Dios estaba presentando era mejor y más saludable. Y hoy en día nos puede pasar lo mismo. Por eso es que no podemos olvidarnos de la promesa del regreso de Cristo Jesús. Y créanme, es posible que no hemos sentido tentados a olvidarnos del regreso de Cristo Jesús. Porque si nos olvidamos del segundo regreso de Cristo Jesús,
Nos olvidamos entonces de Jesús, de todos los beneficios que vendrán y las bendiciones que vendrán con ese regreso. Y nos olvidaremos de lo que vale la pena luchar para poder recibir aquello que se ha prometido. ¿Qué cosas serán que se nos han prometido? Oseas 13:14 dice, o muerte, yo seré su muerte. Significa que con el regreso de Cristo Jesús la muerte no existirá más. Y si no existirá más la muerte, entonces tampoco existirá el pecado. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y si no hay pecado, no habrá muerte. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará a Dios toda lágrima de quién? De los ojos de ellos. ¿Has llorado ahora? Sí, has llorado. Yo también. Pero un día no muy lejano dejarán de salir lágrimas de dolor, de sufrimiento. Dejarán de salir lágrimas por aquel ser querido que fue al descanso. Dejarán salir lágrimas cuando quizás me tengan que quedar en el hospital con una persona 3 y 4 días y en algunos de los casos un mes o más. Dejarán de salir las lágrimas hablando del regreso de Cristo Jesús porque ya no tendré que cuidar a alguien por 5 o 10 años. No porque no lo ame, sino porque drena a la persona, aquel que cuida. Llegará también el momento en que la promesa de la segunda venida de Cristo Jesús nos está diciendo, no habrá más sufrimiento ni dolor. Y por eso es que el enemigo quiere que tú olvides el regreso del gran Dios y Salvador nuestro, que es Cristo Jesús. Porque al olvidarte del regreso del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, te olvidas de la razón por la cual tú debes seguir luchando. La razón por la cual tú debes seguir luchando es porque Dios ha dicho que estará contigo y porque Él ha dicho que te dará la recompensa más grande que tú has recibido en la vida. La recompensa, escúcheme bien, la recompensa más grande que tú has recibido en la vida. Una placa no es la recompensa que Dios te va a dar por haber salido airoso en tu fe, en tu confianza en Dios. No será una medalla tampoco. No será una casa. No será una calle de oro. Será la corona de la vida puesta en tu cabeza por el mismo Jesús. Y de eso Satanás quiere que tú te olvides. De esas promesas maravillosas. Maravillosas y poderosas que Dios extiende para cada uno de nosotros. La palabra esperanza en la Biblia no es una ilusión, sino una expectativa confiada, basadas en las promesas de Dios. Esa es la esperanza. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y lo hará. Lo prometió y cumplirá. Hermano querido, y en tu momento más difícil, que llegarán más difíciles aún, serán más difíciles según se vaya acercando el momento porque el enemigo no se rinde. Y él cada vez que pueda quiere apretar la tuerca. Pero tranquilo. Jesucristo tiene el WD-40, que es el Espíritu Santo, para que no nos moleste ni nos haga daño. Y por él nosotros seremos más que victoriosos. Yo quiero extenderte la invitación de confiar en Cristo Jesús.
Ese gran Dios y Salvador nuestro pronto regresará. Y Él quiere recompensarte. Él quiere darte el beneficio y la bendición de recibir ese regalo tan maravilloso que es de la vida eterna. Fíjense, el momento final. Quiero leer esta cita del Conflicto de los Siglos, porque es importante que ustedes puedan recordar que Dios no solamente está contigo ahora, sino también estará contigo en los momentos más difíciles. Dice el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 41, hablando de la liberación del pueblo de Dios, en la página 620, hablando acerca del momento más oscuro de la humanidad, porque ya Dios habrá soltado los 4 vientos, donde ya las plagas están cayendo sobre la tierra, donde ya el enemigo está demostrando su furia, como nos dice el libro de Apocalipsis. Y el pueblo de Dios se encuentra en un momento difícil, esperando que surja la nube como la palma de una mano en el cielo. Y dice la palabra del Espíritu de Profecía aquí en el escrito de la liberación del pueblo de Dios en la página 620, párrafo 2, lo siguiente. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos, y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Según nos dice Juan 17:24. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Es una promesa y se va a cumplir. Ahora dice el segundo párrafo. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santos, inocentes, inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardan firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Qué glorioso será ese momento. Cuando ya tú sepas, Mayo, que estás a un segundo de terminar con la vida pasada, de pecado, de persecución, de preocupación, de dolor, de muerte, de sufrimiento, a pasar a una vida eterna en Cristo Jesús. Termina el capítulo diciendo esa cita: esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, sale el sol en todo su esplendor, suceden señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, como un gran trueno, diciendo: hecho es. Hecho es. Wow. Ese día llegará pronto, hermano querido. Escucharemos la voz de Dios decir: hecho es. Y déjeme decirle que al escuchar esa voz, sigue diciendo la cita, la tierra se conmueve y surge el gran terremoto que nos dice el libro de Apocalipsis. Y en ese gran terremoto, cual no fue desde que los hombres han existido en la tierra, en el versículo 18, capítulo 16, el firmamento parece abrirse y cerrarse,
La gloria del trono de Dios aparece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. Toda la tierra se alborota e hincha como olas del mar. Pero los hijos de Dios estarán a salvo. Amigo, vale la pena seguir luchando. No te rindas. El gran Dios y Salvador nuestro está por regresar. Y Él quiere verte allí. No solamente a ti, sino a tus seres queridos también. Y Él ha tomado en cuenta y toma en cuenta cada día las luchas y las pruebas por las cuales tú has pasado y estás pasando. Pero Él ha sido fiel en decirte, he aquí yo estoy contigo. Todos los días hasta el fin del mundo. Esa esperanza no podemos perderla. Tenemos que seguir aferrados a esa bendita esperanza en Cristo Jesús hasta el final. Porque Cristo Jesús cumplirá su promesa. ¿Lo crees así? Amén. Amén.